Sea usted bienvenida y bienvenido a Radicales en este martes, ya martes que 9 de diciembre. 9. Estamos prácticamente una semana de comenzar las posadas. Yo ya comencé. Sí, yo ya comencé, yo ya estoy el jueves. En el mexicano relajo y no, hombre, hay que trabajar. Pero le damos a usted la bienvenida, eso sí es real, a este espacio de información, sobre todo de análisis, con un tema, pienso, Dani, Meme, fundamental porque tiene que ver con la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que apenas, pues a 5 días de haber sido designada por el Senado a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí se anota un tanto con la captura del exgobernador del PRIAN, y digo del PRIAN porque son las complicidades del PRI y del PAN en Chihuahua, César Duarte Jaques. Es una captura de relumbrón, es un acto propagandístico, o va a marcar la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, que pues debe llegar a limpiar el mugrero. Sí. Y como siempre, pues comenzamos por la izquierda. Dani, buen día. Me tocó. Buen día. Buen día, gracias por acompañarnos aquí en Radicales. Y bueno, arranquemos. Sí, tiene una semana, un poquito más de una semana, que ya llega Ernestina Godoy. Y creo que esta podría ser la historia de las 1000 maneras fáciles de superar el trabajo hecho por Gertz Manero. La tiene muy fácil. La tiene muy fácil Ernestina Godoy. Y tiene varias maneras de demostrar que el trabajo que había hecho Gertz pues era infame, ¿no? Una de ellas simplemente con comunicar, con aparecer. Recuerden ustedes que al inicio de la administración del fiscal, pues las primeras notas que teníamos era no de los casos que avanzaban, no de los grandes casos de corrupción en la política que lograban tener cierto avance, de carpetas abiertas, no, o sea, la nota era cuando el fiscal aparecía, ¿no? Así de, aparece el fiscal. De hecho, una nota que también causó mucho revuelo fue una que comentaron apenas recientemente con la salida de Gertz, que era de esa comparecencia que tiene en el Senado, que fue a puerta cerrada, lo que documentaste, Álvaro, que fue a puerta cerrada, solamente Monreal en ese entonces dijo, claro que fuimos muy enérgicos, pero que no hay prueba para saber si habían sido enérgicos, solamente lo que tuvimos fueron las fotografías y donde no se veían muy contentos. No, se veían muy enérgicos. Se veían muy eufóricos, se veían como más muy contentos, posando y además... abrazando al fiscal. Y abrazando los de Morena, los del PAN, los que estaban del PRD, los del PRI, o sea... Fue un recibimiento los de que se dio los de Movimiento Ciudadano. Fue un recibimiento que se vio pues muy caluroso, ¿no? Pero esas eran las notas que teníamos del fiscal. Cuando aparecía, tenemos fiscal, ahí empezó mucho ese chiste de, como le dice la gente, que lo leo mucho en YouTube, de el fiscal florero, ¿no? De, pues aparece cuando es necesario y ya. De entrada ahí Ernestina Godoy tiene una manera de ganarle rápidamente a lo hecho por Gertz, comunicando, ¿no? Ayer se da a conocer lo de César Duarte, inmediato un comunicado a profundidad, y hoy en la mañana, aunque comentarios muy cortos, sí hubo declaraciones de la presidenta y del secretario de Seguridad. En lo personal me llamó un poco la atención que no estuviera la fiscal. Se supone que hoy era la primera mañanera, porque tocaba Gabinete de Seguridad, en donde estuviera la nueva fiscal, o ya en un caso un tanto extremo, un representante de esa nueva fiscalía, como ya lo estaba haciendo Gertz cuando ya se estaba dando el lujo de ya ni siquiera ir a las reuniones de seguridad, mandaba un representante, ¿no? La presidenta dijo que todavía estaban como acomodándose en la fiscalía, pero sí llamó mucho la atención. Entonces, tiene esa manera de simplemente comunicar más y demostrar que sí se puede comunicar más, ¿no? Como lo estaba haciendo Gertz Manero. La otra manera es apresurando todos los casos que están ahí atorados, y la verdad creo que tiene para escoger, ¿no? O sea, lo que dicen hoy de esta detención de César Duarte
lo que dice Harfuch es que ya estaba y que simplemente se cumplimentó. Entonces quizás estemos ante una nueva avalancha de casos a los que se les va a dar un empujoncito para que caminen. Ahí quizás podría entrar, no sé, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que por más chiste que parezca, por más falso y ridículo que suene, pues ya es nombrado representante del PAN ante América del Norte. Pues cualquier cosa que eso quiera decir. Sí, en estos cargos que tienen de comisionado internacional y cosas así, ¿no? En los que ganan muy bien. Mariana Gómez del Campo se aventó varios años siendo representante internacional y tenía un buen salario. Pero los del PAN dijeron, ya aprovechando que estás ahí en Estados Unidos y que no piensas volver, pues ahí eres el comisionado. Ahí está el caso que lo que documentamos sin embargo, fue toda esa red que tiene investigada la Unidad de Inteligencia Financiera de todo ese desvío de recursos, no solo de cabeza de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino de toda su familia, ¿no? Están, por ejemplo, el caso que también siento, no sé, espero que no se esté atorando, el de Víctor Manuel Álvarez Puga, que pues toda esta red de las factureras, toda una red que operaba desde la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, les costó mucho trabajo dar con ellos, capturan a Álvarez Puga, pero por un asunto migratorio, y no sabemos qué está pasando con esa extradición, cuando desde la mañanera también se dijo, es un asunto de la Fiscalía. Todavía estaba Gertz, entonces vamos a ver qué tratamiento es el que se le da, porque pues sí tiene que avanzar ese caso que llega directamente a Miguel Ángel Osorio Chong y por lo tanto a su jefe directo, que fue Enrique Peña Nieto. Está el caso justo de Enrique Peña Nieto, de él se dijo que había una carpeta abierta también. Entonces tiene para escoger, Ernestina. Creo que como pocos funcionarios tiene un campo para demostrar efectividad, eficiencia, aunque también está la otra opción, ¿no? Que le pase lo que le ocurrió a otra funcionaria que también podía tener una caja de Pandora para decir, a ver, esto estaba inundado de corrupción y lo vamos a hacer público y vamos a trabajar, que fue Delfina Gómez, ¿no? Delfina Gómez llega al Estado de México cuando esa era la guarida de los priistas, ¿no? Bien pudo haber dicho, a ver, vamos a ver del sistema de salud, vamos a ver del tema de infraestructura, por ejemplo, ahí tenía todo lo de OHL, ¿no? Todo lo que, un negocio que viene desde Arturo Montiel, que creció con Enrique Peña Nieto, vienen todas las obras que se quedaron inconclusas, tenía mucha materia para demostrar cómo se hace una limpieza de la corrupción, cómo es que se exhibe la corrupción, pero no pasó nada. Entonces, creo que Ernestina Godoy ella tiene antecedentes claros de sí entrarle a los temas, y en este caso de César Duarte, pues podría ser el primero, pero que no solamente se quede ahí, porque por ejemplo en el caso de Rosario Robles, que ya fue un asunto que trató la Fiscalía de Gertz Manero, pues es un caso tan documentado que era desde la perspectiva de muchos muy difícil que se cayera. Pues bueno, allá en la audiencia en donde Rosario Robles la mandan a la cárcel, pues no fue por petición de la Fiscalía. De hecho, el juez le dice, oye, Fiscalía, ¿no vas a pedir que la manden a prisión por riesgo de fuga? Se quedaron congelados en la audiencia y es el juez el que dice, hay riesgo de fuga, que se vaya, pero ni siquiera era un asunto que había pedido la Fiscalía. Entonces, un asunto tan documentado se cayó. Entonces, ahí está el reto. Ya dio un primer paso de cumplimentar una de tantas carpetas de casos emblemáticos, pero es el primer paso de muchos que se tienen que dar. Yo diría que son 2 primeros pasos y tiene para escoger, pero lo que tiene que escoger no es cuál va a atender, sino cómo atenderlos todos y dar resultados, los propios y los ajenos. Porque estamos hablando de Ernestina Godoy, que por supuesto al PAN no le gusta, porque recordemos lo que pasó en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario. Todo empezó con la explosión de una lavadora. Y así es como se fueron enterando de que existía un cártel inmobiliario operado por el Partido Acción Nacional. Entonces, hay algo que caracterizaba a Gertz con lo que Ernestina tiene que romper y tiene que demostrar que es distinto. Ya lo adelantabas un poco. Algo que hacía Gertz era que negociaba. Negoció la extradición de Emilio Lozoya con el papá de Emilio Lozoya, y esas negociaciones fueron hasta un punto de hasta mentarle la madre al papá de Emilio Lozoya, porque la defensa de Lozoya había interpuesto un amparo.
Entonces, y no habían seguido las instrucciones que les había dado Hertz Manero. Esto está en audios, en conversaciones. O sea, teníamos al fiscal general de la República apelando a favor de una persona como lo es Emilio Lozoya por un caso tan delicado como fue Odebrecht. Entonces, ¿ahí qué pasó? El caso se cayó. Tenemos también, y es uno de los más recientes, el caso de uno de los dueños de Miss Universo. También Hertz Manero estaba negociando y terminan acaparándolo como testigo colaborador cuando había postergado, había más bien gestionado, ¿no? La fiscalía estaba gestionando a estos delincuentes de alto perfil. Gestionaba si los detenía o no los detenía, si los tenía como colaboradores o no los tenía como colaboradores. Y cuando el caso ya le estallaba en la cara, entonces es cuando veíamos un poco de acción. Pero también otra cosa que hacía Hertz era filtrar los expedientes. Y él filtraba los expedientes a medios de comunicación que no son como tal periodísticos, sino son propagandísticos. Y cuando le filtras un expediente completo a un Loret de Mola y lo publica y lo menciona en su medio de comunicación, evidentemente el caso, y esto los abogados siempre lo han manejado, cuando el expediente se filtra, ya empieza a perder porque está siendo prejuzgado. Ya está siendo juzgado por el ojo público, porque ya tienes los elementos, porque ya no es nada más la opinión pública, sino que tienes el documento que ya lo sacaste del debido proceso. Entonces, Hertz Manero boicoteaba los propios procesos. Él era un fiscal carnal del PRIAN. Entonces, hoy, Ernestina, lo que estamos viendo es esta orden de aprehensión en contra de César Duarte. Cosas que ya estaban, cosas que se habían postergado en la fiscalía. Cosas que ya sabían, o sea, que por oficio y por el procedimiento se llevaban, pero que había un tapón. Ese tapón no solamente es Hertz, sino toda la gente que trabajaba y que cubría a Hertz Manero y que al mismo tiempo le hacía el trabajo al PRIAN y que le hacía el trabajo a cualquier corrupto. Saquemos incluso esto del PRIAN. Pensemos en cuando fueron, en el caso, no sé, pensemos en la barredora, pensemos en todos estos casos que hoy tiene la Fiscalía, que Morena tiene una responsabilidad, o sobre todo el gobierno, y hoy Ernestina Godoy tiene una responsabilidad de atender todos, de atender así como están las detenciones de César Duarte, este trabajo que están haciendo por el caso de Javier Duarte, que por primera vez lo están investigando del tema federal. Todas las investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz habían sido del ramo local y esta es la primera vez que se le empiezan a imputar cargos del orden federal. Eso es la primera vez que vemos a la Fiscalía General de la República actuar sobre Javier Duarte antes de que pudiera salir en libertad próximamente en unos cuantos meses, porque si no había otra imputación y no hay otro delito, Javier Duarte sale en abril. Entonces, vemos hoy por primera vez a la Fiscalía, después de 7 años, empezar a movilizarse, como empezar a destrabar estos engranes, como si le estuvieran empezando a poner aceite a ciertas piezas, para empezar a mover el aparato de procuración de justicia, que per se es el que debería de estar. Otro de los grandes casos que nunca se atendieron y que hoy nos dieron un senador es el de Ricardo Anaya. Yo recuerdo mucho que cuando Ricardo Anaya está en las audiencias, las primeras audiencias las toma por videollamada, y la fiscalía advierte o empieza a quejarse de que pues está por videollamada. Pero lejos de que se quejara, el juez es el que brinca y dice, bueno, es que ¿en dónde está? Si está por videollamada y tenemos riesgo de fuga y lo estamos investigando por un delito federal, ¿en dónde está Ricardo Anaya? Los abogados le contestan en la audiencia, no sabemos en dónde está nuestro cliente. Y entonces el juez le autoriza a la fiscalía que emita una orden de aprehensión, incluso con ficha roja, por desacato. La Fiscalía nunca la ejerció. En el caso de Rosario Robles, hubo una orden de aprehensión del grado federal que jamás ejerció la Fiscalía. O sea, nunca dijeron sí lo vamos a aplicar. Entonces, hubo muchas cosas que no hizo la Fiscalía y que entendemos que ese fue el tapón. Ahora viene Ernestina Godoy y yo celebro el caso de César Duarte y celebro que estén actuando en el caso de Javier Duarte ya desde el ramo federal, porque eran cosas que no se estaban haciendo. Hoy ya, tanto en el caso de César Duarte como en el de Javier Duarte, la Fiscalía General de la República no se había movido. Todo se había llevado en los órdenes locales, ¿no? En las fiscalías locales. Entonces, hoy vemos a la Fiscalía decir no, porque es increíble que estos corruptazos sigan impunes, que tengan privilegios. A ver, se ha hablado mucho sobre los privilegios de Javier Duarte en la cárcel, pero los de César Duarte no son poca cosa. La gobernadora María Eugenia Campos le mandó poner un jardín con un arbolito para que no se aburriera en su celda en Chihuahua.
Y después la propia gobernadora, moviendo sus hilos, moviendo sus fichas, lo saca de la cárcel cambiándole la medida cautelar a través de una jueza que ella misma propone. O sea, estamos hablando de casos en donde hay movimiento de influencias, hay una cantidad de personas que se han movido para que este tipo de personajes vivan en la impunidad. Ya era hora de que alguien dijera hasta aquí. Se acabó. Y no solamente son ellos. Creo que estos dos son los casos más recientes, pero regreso y cierro esta parte. Ernestina Godoy tiene esa enorme responsabilidad porque lo que se le va a cuestionar es, ok, perfecto, vas en contra de 2 prianistas, pero hay casos importantísimos como es el de Bermúdez Requena, de la Barredora. Y ese es uno de los casos que hoy la gente va a estar cuestionando, y sobre todo después de estas 2 detenciones, ¿qué ha pasado con Bermúdez Requena? ¿Cuándo va a ser la audiencia? Sabemos que se había detenido de hablar en el caso de la audiencia. ¿Cuándo va a ser la audiencia? ¿Y qué sabremos? Porque algo sí es claro. La fiscal tiene que hacer el trabajo que no se hizo en 7 años, más el que estaba pendiente y lo que se acumule. O sea, es el trabajo que no hizo Hertz en 7 años, más lo que ya existía. El caso Ayotzinapa, que también Hertz Manero lo boicoteó. O sea, todos estos casos que vienen de administraciones pasadas, como lo es también el de César Duarte, como lo es también el de Javier Duarte, y los que se acumulen. Y tiene que trabajar con una fiscalía en la que va a tener que hacer una serie de movimientos. Por ejemplo, que ya renuncia, gracias al cielo, el hijo del Río Virgen, que estaba en el órgano interno de control de la Fiscalía. Y mientras su papá está en un lugar similar en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, tienes 2 lugares bloqueados, o al menos tenías 2 lugares bloqueados, por personajes ligados a Ricardo Monreal. Y uno de ellos estuvo en prisión por presunto homicidio. Y su hijo estaba en la Fiscalía. Y luego tienes una fiscalía de la cual salen corridos, y no sabemos el estatus de esa investigación, personajes de los cuales uno es hermano de Taboada por estar manipulando droga, o sea, cocaína, y hacerla pasar por leche de bebé. Todo eso pasó ante los ojos de Hertz Manero. ¿Qué hizo? Nada. Hoy Ernestina tiene un paquete gigante encima. Sí. En ese sentido, no la tiene fácil. La tiene complicada Ernestina Godoy. Nos vamos a llevar chascos también. No va a ser lo que los periodistas o medios querramos. Claro. Y yo prefiero que diga con toda claridad que no hay elementos para proceder contra tal o cual, incluyendo Enrique Peña Nieto, pero a ver, que también haya una característica fundamental que debería caracterizar a la nueva fiscalía. La transparencia, Sí. dentro de lo que legalmente pueda transparentarse. Si efectivamente no va a proceder contra, digamos, Adán Augusto López Hernández, como jefe del grupo de Hernán Bermúdez Requena, jefe del grupo criminal La Barredora, que diga por qué no. ¿Por qué no lo va a llamar a comparecer? Y si lo llama a comparecer y no hay elementos, yo pienso que debe haber transparencia. Debe contrastar claramente con la fiscalía de Alejandro Gertz Manero que ustedes ya han descrito. Y en ese sentido me gustaría mirar más hacia adelante, porque el paquete que tiene Ernestina Godoy no es solamente, que es el principal, el combatir los delitos de orden federal y combatir a los que se han rezagado y a combatir a los nuevos, sino también tiene la responsabilidad de reestructurar, de refundar, diría yo, la Fiscalía General de la República, de mantener lo que es útil y eficaz. Yo creo que hay muchas cosas que son útiles y eficaces en esa institución, y desaparecer o transformar de manera radical otras. La limpieza de la casa debe comenzar en la Fiscalía General de la República, con la integración también de un equipo eficaz, probado, que realmente envíe el mensaje a la sociedad, no a un grupito, no a los
simpatizantes de la 4T, ni tampoco a los adversarios de la 4T. Es una responsabilidad de Estado. Y en ese sentido, el reto que se le presenta a Ernestina Godoy es gigantesco. Tiene la responsabilidad de dar señales inequívocas de que va contra la corrupción y contra la impunidad. Y no es cosa menor. ¿En qué partes me parece que es importante que ha comenzado? Bueno, comienza cumpliendo con su deber. La orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua se libró por parte de un juez en mayo del 2024. ¿Por qué no la había cumplimentado la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero? Bueno, porque tenía que solicitar autorización al gobierno de Estados Unidos, porque los tratados de extradición establecen que solamente es por los delitos, se les va a juzgar por los delitos por los que fue extraditado. Aquí se le imputa un delito de orden federal distinto, uso de recursos de procedencia ilícita, un delito federal. Bien. Pero inmediatamente le dan la autorización del gobierno de Estados Unidos y se le detiene. Claro, así debe ser. ¿Qué debe ocurrir también? Que la propia fiscal Ernestina Godoy diga si hay elementos o no contra Alejandro Moreno Cárdenas. Había una carpeta de investigación que se perdieron algunos cuyo papeles, cuyo número y detalles nosotros dimos a conocer aquí. Hay carpetas de investigación contra, sí, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es un fugitivo. Si es un fugitivo, ¿por qué no se le solicitó la extradición a Estados Unidos? Godoy, la nueva fiscal, debe hacerlo. ¿O no hay elementos? Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. ¿Tiene una carpeta de investigación? Sí, dicho por la propia Fiscalía General de la República. ¿Hay elementos para proceder contra él o no? Díganlo, para que también la población sepa a qué atenerse. Y en este sentido, pues tiene que haber además eficacia para ir contra grupos criminales, y no solamente los grupos que trafican droga, que extorsionan, que secuestran, sino los delincuentes de cuello blanco. Uh-huh. Esos impunes, debe la Fiscalía General de la República ir por ellos y mandar mensajes muy claros de que quien la hace, la paga. Integrar en un equipo eficaz. Con esto concluyo. Ya desde que era encargada de despacho, desde el 2 de diciembre, Ernestina Godoy designó a dos personajes que es muy importante no perder de vista. Al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio, y también el director de la Agencia de Investigación Criminal, Héctor Elizalde Mora, dos personajes también que han trabajado con ella en la Fiscalía General de la Ciudad de México y también con el secretario Omar García Harfuch. Tienen además la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen además una ley contra la extorsión, tienen además instrumentos jurídicos e institucionales para, ahora sí, no hay ni justificaciones ni pretextos para ir contra los corruptos. O sea, es un modelo que ya tuvo su práctica, ¿no? Cuando estuvieron en el gobierno de la Ciudad de México, ya todos, incluso, no recuerdo el nombre bien del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también forma parte de todo ese equipo, ¿no? O sea, de Harfuch, Ernestina, Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, o sea, es un modelo que ya exploraron, que tuvo resultados, entonces ahora ya está en plenitud en el gobierno federal. Creo que uno de los temas que más surgen, porque sí, ahorita enlistamos varios temas y lo que sobresale es esa sensación muy desesperante de la impunidad, ¿no? De que en todo hay impunidad
y de que es imposible que en México avance el castigo a los corruptos porque aquí reina la impunidad y se saben impunes, que eso es como lo que a veces genera todavía más indignación. Creo que todo eso tiene que empezar a dirigirse para atender, sí, como ya lo mencionamos, los casos más emblemáticos, pero uno de los que más surge, que ya tienen que darse pasos más certeros, es el de Ayotzinapa, que creo que nos engloba muchas de las malas prácticas que se han tenido en los últimos 7 años en estos asuntos de justicia. Le costó mucho trabajo y de hecho muchos de los momentos más complicados de la administración del expresidente López Obrador se debió a este caso. Por ejemplo, lo de cuando intentan incendiar la puerta o echaron una bomba ahí en la puerta de Palacio Nacional, de la de Moneda. Fue justo por ya mucha desesperación de parte de los estudiantes de Ayotzinapa, el hecho de que tengamos todavía a madres y padres marchando cada 26 de septiembre aquí en la Ciudad de México, el hecho de que tengan que venir para escuchar algunos avances en las investigaciones. Todo lo que pasó con Hertz nos debe hacer recordar lo que ocurrió con ese desmantelamiento de la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa, que cuando llega Andrés Manuel López Obrador dijo, va a estar esta Fiscalía Especializada en el afán de decir, vamos a dar ya respuestas a este caso, ¿no? Que sí, ya desafortunadamente las investigaciones nos dicen que no vamos a tener con vida a los muchachos, pero sí merecemos todos y sobre todo las familias de ellos saber dónde están, qué pasó con ellos realmente, ¿no? De parte de la Fiscalía hubo ese desmantelamiento de esa unidad que estaba pues enfocada únicamente en dar con el paradero de los muchachos, pero además desde el 2019 era por todo sabido porque Vidulfo Rosales no solamente le dijo a Sin embargo, sino lo decía cada medio que se acercaba a entrevistarlo, que dentro de toda la Fiscalía había elementos que iban a impedir que la investigación avanzara, ¿no? O sea, y eso no es un asunto que se le dijo a Gertz Manero en lo oscurito, eso es un asunto de dominio público prácticamente, ¿no? Pero claro que había o se notaba esa voluntad de no avanzar. Yo nunca he dejado de preguntarme, ¿por qué no se le ha llamado a Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, él en ese periodo? Era responsable de la seguridad en ese momento. Exacto, o sea, ¿por qué nunca se le ha llamado a declarar? ¿Por qué nunca se le ha molestado a Enrique Peña Nieto a que dijera qué pasó en esas mesas donde se estaba hablando del caso de los muchachos de Ayotzinapa? Ya estamos hablando de que estamos en 2025, ya vamos a entrar al 2026, los casos, este caso, la represión y la desaparición ocurrió en 2014. Las pruebas, claro, que entran en un periodo de desgaste, ya hay incluso hasta familiares que han fallecido en la búsqueda de verdad, y todavía pasan los años y no se les llama a declarar, por ejemplo, a Salvador Cienfuegos, ¿no? O sea, el caso de la impunidad, claro que es una realidad y se ha demostrado, y en el caso de Ayotzinapa es una impunidad que lastima, ¿no? O sea, hay funcionarios ahí. Si, por ejemplo, a Harfuch cada entrevista que le dicen su participación en Ayotzinapa, y el secretario tiene que responder, mal haría en no hacerlo. Pero ¿por qué no se le consulta a los demás que también tuvieron muchísima más participación en el caso? En todas esas mesas de seguridad que ya detalla el informe de la verdad que hizo Alejandro Encinas, porque no estamos hablando de cosas que quedaron en el aire. Todo eso ya está en un informe, ¿no? Entonces, ahí creo que la presidenta, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, ya está explorando otras líneas de investigación que incluso no habían sido exploradas en la administración pasada, porque urge que se den respuestas en esa materia y urge ahí con ese caso demostrar que la Fiscalía realmente va a cambiar, porque no solamente se trata de que cambie la cabeza, sino que de verdad se limpie abajo. Entonces ahí está otra de las tantas tareas que tiene Godoy de decir, bueno, no solamente yo voy a poner a mi equipo de confianza, sino también voy a hacer caso a todos los señalamientos que hay de otras personas, de los elementos que persisten ahí en la Fiscalía, que atentan que van a contracorriente del acceso a la justicia de estos casos.
algo que había marcado y que todavía sigue marcando a México es la impunidad. Y por eso una de las consignas con el Plan C era reforma al Poder Judicial, porque sabíamos que el Poder Judicial pues tenía amparos, promovía que las puertas giratorias, que concedía cambios de medida cautelar, como lo estamos viendo, lo hemos visto durante años. Pero también mucho dijimos que para cambiar de verdad ese sentimiento de percepción de justicia y que la impartición de justicia se sintiera más cercana, hay que modificar las fiscalías. Yo recuerdo algo que hizo el propio Hertz Manero, porque en su comparecencia cuando lo votan para ser fiscal en el Senado, que no hay que olvidar, que fue una terna que efectivamente el presidente López Obrador manda 3 nombres, el de Hertz Manero, que estaba como encargado de despacho, el de Bernardo Batis y el de Verónica de Gibbs. Manda esos 3 nombres y en el Senado eligen a Hertz Manero. Entonces, yo siempre quiero presentar eso porque es una responsabilidad compartida. Los senadores se lavan las manos y dicen, no, es que es el nombramiento cuando les conviene, no, es que es el nombramiento, lo puso el presidente. Sí, pero él mandó 3 nombres. Ustedes votaron por uno. En el caso de Ernestina Godoy va a funcionar exactamente igual. Va a funcionar exactamente igual. La presidenta manda 3 nombres y el Senado vota por Ernestina. Pudieron haber votado por cualquiera de las otras 2, pudieron haberlo hecho, no, votaron por Ernestina. Podemos discutir la votación, cómo se dio y cómo sí, cómo no. Pero hay una realidad que tiene que ver con esa responsabilidad compartida. Las comparecencias, la rendición de cuentas y erradicar la impunidad. Y en el caso de Hertz Manero, cuando él hace su primera comparecencia, más bien cuando hace su comparecencia, la única que hizo, que es cuando lo votan, habló de que iba a hacer una serie de reformas y de modificaciones, que iba a limpiar la Fiscalía General de la República y que incluso iba a presentar avances, ¿no? Yo nunca vi esos avances, jamás vimos a Hertz Manero ni siquiera dar un informe, fueron puras comparecencias, una sola puerta cerrada donde lo aplaudían y donde lo vimos muy contento con los senadores, quién sabe qué se dijeron, pero sabimos que estaban muy contentos. Y la segunda vez que volvimos a ver a Hertz Manero fue cuando salió a presumir lo de Cienfuegos. Uh-huh. Pero solo hubo una sola modificación que la hizo junto con Ricardo Monreal, que fue la de separar la labor o la responsabilidad de las fiscalías en la búsqueda de personas. Entonces, lo que hace Hertz Manero, que es lo que enfureció a las madres buscadoras, fue decir, pues no es nuestra culpa, o sea, nosotros no tenemos por qué buscarlas, que lo hagan otros. ¿Cómo concibes? O sea, podemos entender que está la Comisión Nacional de Búsqueda, o sea, podemos entender que hay varios factores, pero ¿quién es el que lleva la investigación? Las fiscalías. ¿Quién es el que debería de estar presente en las investigaciones y en la búsqueda de personas, como es el propio caso de Ayotzinapa? La Fiscalía. Uh-huh. Independientemente de que esté la comisión de búsqueda, las madres buscadoras, que no es su chamba, ¿quién es la que lleva la rectoría? La Fiscalía, porque es la que lleva la investigación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Teuchitlán? ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos casos? Hemos visto que las fiscalías y algunos gobiernos manipulan la evidencia. ¿Qué pasó en el caso de Ayotzinapa? ¿Por qué no podemos llegar hoy a una verdad y es tan complicado llegar a ella? Porque vimos un pésimo manejo, porque se metían, salían y obviamente lo hacían a propósito, porque no es que no sepan cómo manipular una escena del crimen, es que querían esconder lo que pudieran encontrar y empezar a manipular y distorsionar y construir una verdad, una alternativa vendible para ver si así se calmaban las cosas, no algo que fuera realidad, sino la Fiscalía operó más como una fábrica de humo para tener a la gente tranquilita, como de no pasa nada, en vez de hacer su trabajo. Entonces, hacer todo ese movimiento y hacer todos esos cambios va a estar bien difícil, porque no es nada más mover y modificar lo que no se hizo en 7 años, lo decía en el bloque pasado, es lo que no se ha hecho desde la Procuraduría, desde que era PGR, desde antes de que el propio Murillo Karam dijera que ya se había cansado. O sea, estamos hablando de personas que vienen desde que están desde esa institución. Hertz Manero dijo que iba a hacer cambios. ¿Cuáles son los cambios? Meter y avalar que estuvieran manipulando evidencia como lo era cocaína y cambiándola por leche en polvo en investigaciones de delincuencia organizada relacionadas con el estado de Guanajuato. O sea, ¿cómo esperábamos que la delincuencia bajara? ¿Cómo esperábamos que se dieran golpes certeros en materia de seguridad si tenías a la encargada de hacer las investigaciones dormida? Porque ya no sabías si Hertz Manero estaba dormido o si no estaba o si estaba. Era como entre el mito, la leyenda y el florero. No sabías qué pasaba con Hertz Manero.
Hoy tienes a Ernestina que tiene que hacer una gran cantidad de cambios y que por supuesto esos cambios tienen que ver con confianza, porque cualquier cosita que salga de la fiscalía puede entorpecer una detención, puede dar un pitazo y alertar a una persona de que van por ella. O sea, estamos hablando que, sobre todo en esta administración, la de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia de seguridad se ha basado en inteligencia. Pero no solamente es inteligencia y aparte es cautela, discreción. Inteligencia y discreción. Los golpes que se dieron en el Estado de México, como la operación Enjambre, fue un golpe certero donde todos se pusieron de acuerdo y dieron el mismo golpe al mismo tiempo y detuvieron hasta presidentes municipales. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para que eso pase? Necesitas que todos estén en una misma línea. Que la Unidad de Inteligencia Financiera haga lo que tiene que hacer y que le informe, que trabaje en conjunto con la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de Seguridad. Necesitas que el Secretario de Seguridad trabaje en conjunto con la Fiscalía General de la República para poder tener las órdenes de aprehensión e ir por los delincuentes sin que digas, ay, es que no tengo el documento, se me olvidó, o como lo hizo Felipe Calderón en su administración, que iban de relumbrón nada más a hacer el show y luego los dejaban en libertad los jueces porque ¿en dónde está el documento que avala que lo vas a detener, que hiciste que solicitaste un cateo? O sea, ¿en dónde está esta parte, no? Entonces, por supuesto que tenías que estar en conjunto en un área. Y el engranaje mayor es la Suprema Corte o es el Poder Judicial, porque necesitas jueces que no estén vendidos y que no estén cooptados. En lo local está un poco complicado. Pensemos también en el caso de Chihuahua, en el caso de Durango, donde el 60% de los integrantes del Poder Judicial ya electo son familiares entre ellos y además amigos del gobernador. Entonces, está medio complicado hablar sobre una independencia judicial a nivel estatal, en las elecciones estatales. Y también cuando ya se descartó como implementar o proponer una reforma a las fiscalías, ¿no? Exacto. O sea, eso, la presidenta dijo, no, primero nos situamos en la reforma judicial, en que se active y ya después... Ahorita que no es lo urgente, o sea, la reforma a las fiscalías es urgente, no solamente al hacer los cambios, sino que necesitas cambios que vayan en una misma línea, justo para mantener el mismo orden, porque forma parte de una estrategia de seguridad integral. Entonces, tú mencionabas al inicio el caso de Cabeza de Vaca. Ahí le toca ahorita a la Suprema Corte resolver, ¿no? Porque el caso de Cabeza de Vaca, el tema de su orden de aprehensión, que está desde el 2022, ha sido sujeto a N cantidad de revisiones. Primero porque le quitan el fuero federal, pero en el estado lo protegieron, y antes de que él terminara su periodo como gobernador, se fue a Estados Unidos. Él, de hecho, ni siquiera entrega la estafeta. Él está en Estados Unidos y desde allá hace todo por vía Zoom, como una entreguita medio virtual de ya me voy, todo chido, porque ni siquiera estuvo, porque sabía que al momento en que él dejara de ser gobernador lo iban a detener. Entonces, él se va en esa dinámica y ha estado interponiendo una serie de recursos a tal grado que solicita que la Suprema Corte declare si es constitucional o no su orden de aprehensión. Algo que ya tiene que resolver la Suprema Corte, porque entonces la Fiscalía está así de, ¿te detengo o no te detengo? No te puedo detener mientras la Suprema Corte no me libere esa parte. Y ahora parece que ahí viene justo el miedo del Partido Acción Nacional, que tampoco sirve mucho que le den un nombramiento de relumbrón a Cabeza de Vaca, porque sirve para eso y nada. Pero por supuesto que ahí es donde va a venir. Estamos hablando de una orden de aprehensión por delincuencia organizada. O sea, no es poca cosa. Estamos hablando de personajes políticos que han sido, que han estado con la delincuencia organizada. Y entonces ahí es donde empiezas a voltear a ver y dices, ha hecho falta una fiscalía que haga la chamba. Yo espero que con estos cambios que vayamos viendo, que entiendo es lo que dijo la presidenta en la mañanera, que la razón por la que no estaba Ernestina es porque estaban haciendo todas estas adecuaciones, todavía estaban agarrando el ritmo de la fiscalía, pues ya las veamos mucho más en firme. Lo que decías también, Álvaro, transparencia. El no puedo detenerlo, ¿por qué no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que pasó? E incluso, y cierro con esta parte, si yo no puedo detenerlo es porque el fiscal pasado obstruyó, pues voy y lo investigo a él también. O sea, esa es la otra parte, porque sabemos que Hertz Manero fue un tapón. Entonces, quizás muchas cosas no salieron justamente porque él las taponeó. O sea, que si él no puedo detenerlo porque en el expediente de Alejandro Moreno Cárdenas lo perdieron, tengo que ir a hacer una investigación interna en contra de los que lo perdieron. Por eso es que no puedo detener a Alejandro Moreno Cárdenas, porque hubo una mala práctica al interior de la Fiscalía. Eso es lo que también hay que ver. Viendo hacia adelante, ya hemos hablado hasta la fatiga de Alejandro Hertz Manero y la propia responsabilidad que el propio expresidente López Obrador tuvo al proponerlo como fiscal general de la República, por más que haya enviado una terna. Será claro que era Hertz Manero. Como ahora es la terna que envió la presidenta de México, pues claro que era evidente que iba a ser Ernestina Godoy. Era dar cumplimiento a lo que la
Constitución en el artículo 102 establece. Hay que dividir también responsabilidades en el combate a la corrupción, a los delitos, a la impunidad. A la Fiscalía a la Fiscalía General de la República le corresponden los delitos de orden federal. No va a andar investigando homicidios, que esos les corresponde a las fiscalías locales. Dicho lo anterior, hay asuntos en los que les competen tanto a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías locales. Y voy al tema de la coordinación, que puede, y creo que se va a dar en el orden federal, que la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y otros instrumentos que tiene el gobierno federal, debe trabajar con la Fiscalía General de la República. Pero también las fiscalías estatales pueden y deben coordinarse con la Fiscalía General de la República. Si no quieren las fiscalías del PAN, que quede claro, si no quieren las fiscalías del Partido Movimiento Ciudadano, si no quieren las fiscalías del PRI, de los gobernadores del PRI, porque no nos hagamos, no hay fiscales autónomos en ningún estado, esa es una estupidez, esa es una entelequia y ese es un engaño de los que es el fiscal carnal. Todos los fiscales dependen del gobernador y del partido en el poder. Fue una engañifa de los Denise Dresser, fiscales carnales. Y así lo vendió Peña. Las autonomías. Para que la autonomía. Peña, ¿quién quería poner como fiscal? No se nos olvide. A quien era su consejero jurídico, Cervantes. Bueno, dejemos la simulación. Aquí, Ernestina Godoy depende histórica, ideológica, aunque no constitucionalmente, de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum, al empujarla para que la designara el Senado, está asumiendo la responsabilidad de las decisiones que va a tomar ya Ernestina Godoy. Nada de que es autónoma la fiscalía. No es cierto. Bueno, vuelvo al tema de las fiscalías estatales. Las fiscalías de los estados que gobierna Morena y sus aliados tienen el deber, la obligación de coordinarse con la Fiscalía General de la República para combatir a los que cometen delitos de orden federal y también con el apoyo de la Fiscalía General de la República quienes cometen delitos de orden local. Si no se quiere coordinar la Fiscalía de Guanajuato con la Fiscalía General de la República, que quede claro. Si los de de Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, que gobierna el Partido Acción Nacional, que quede claro, igual los del partido político Movimiento Ciudadano de Jalisco y Nuevo León, si no quieren coordinarse, también que quede claro, o el de Coahuila y el de Durango, que son priistas, no lo quieren tampoco, que quede claro. Pero como en tantas cosas, como en tantos aspectos, los gobiernos que gobierna Morena tienen esa responsabilidad. Y a la Fiscalía General de la República, si sabe que funcionarios estatales han cometido delitos federales, debe ir por ellos. Igual, si tiene conocimiento que funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cometen delitos y contra ellos se presentan denuncias, debe ir contra ellos. Si no hace eso la fiscal Ernestina Godoy, va a traicionar no a la presidenta de México, ni al Senado, no, a la sociedad mexicana, a los mexicanos, y de esa dimensión es su responsabilidad. Yo creo que un fracaso de la fiscal sería absolutamente inaceptable. Yo creo que no. Su biografía respalda
su intención. Hay cosas que no va a poder hacer porque el andamiaje jurídico está hecho para la impunidad. Pero entonces hay que cambiar las leyes, porque hoy Morena y sus aliados tienen mayoría constitucional, pueden reformar la Constitución, la mayoría para reformar leyes. No hay ninguna justificación ni pretexto para que se vaya a limpiar ese mugrero que se ha acumulado por años en nuestro país, incluyendo los 7 años de la Cuarta Transformación a nivel federal. Y eso hay que decirlo con toda claridad, porque si no, va uno a ser cómplice. Yo, ni ahora, ni nunca, jamás. Pensaba, por ejemplo, en lo que estas responsabilidades, ¿no? Que ya pesan sobre Morena directamente. Ahorita totalmente, lo que dices de Ernestina, pues también sobre ella, al ser parte de ese proyecto, pesan esos 7 años en los que no se hizo nada. Como lo que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todas las deficiencias en infraestructura, en transporte público, las cosas que no se han hecho en seguridad, por ejemplo, aunque se va avanzando, pues ¿a quién le echas la culpa del pasado en la Ciudad de México? O sea, si la izquierda lleva gobernando décadas, ¿no? Son tareas y responsabilidades que ya le pertenecen a un grupo político claro, ¿no? En el caso de la Fiscalía, concuerdo, ocurre exactamente lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, que tenemos en el más corto plazo es el de la barredora, ¿no? Esta siguiente audiencia que sigue es donde Bermúdez Requena ya va a hablar. En la siguiente no quiso emitir comentarios, en la primera no quiso emitir comentarios, en esta ya. Entonces, la oposición, pues claro, Lili Telles le estuvo gritando, vas a investigar a Adán Augusto, pues esa es parte también de los pendientes que va a tener Ernestina Godoy. Y también creo que sería no tenerle miedo a entrarle a los grandes casos. A mí siempre me genera mucha amargura cómo los gobiernos de Morena, escudándose en una consulta que no se hizo como debía, una consulta que no fue difundida, una consulta que no tuvo las suficientes casillas, que es la consulta de juicio a expresidentes, escudándose en esa consulta mal hecha, decidieron no abrir carpetas por los delitos cometidos por nuestros anteriores gobernantes. Me ha parecido, pues sí, el no querer comprarse problemas, pero creo que en los asuntos de justicia no hay que tenerle miedo a entrar a esos casos, ¿no? O sea, simplemente ya mencionaba, el Peña Nieto tiene que ver con lo del caso Ayotzinapa, jamás se le ha molestado, pero pues ¿qué va a pasar con Odebrecht? Odebrecht no solamente es lo que hizo Lozoya en Pemex, sino que también es lo que pasó con el dinero que le entró a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Ese fraude del que poco se habla de, ay sí, el fraude de 2006, no, el fraude con el que llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia también pasa por el asunto de los sobornos que recibió Emilio Lozoya. Está todo lo que nos ha dejado la guerra contra el narcotráfico, que es un caso al que Morena recurre de manera permanente, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Genaro García Luna, por ejemplo? Que también es un caso que no solamente por dignidad tiene que juzgarse en Estados Unidos, también tiene que ser aquí donde donde hizo el mayor daño, ¿no? Entonces, y ahí está, obviamente, Felipe Calderón, que es un personaje que a estas alturas todavía se dedica a dar consejos en materia de seguridad, cuando lo que tendría que estar haciendo es, pues al menos, estar declarando sobre qué pasó con Genaro García Luna, ¿no? Entonces, creo que también se tienen que empezar a romper esas vallas que la misma 4T se puso, ¿no? Y decir, no me meto a eso, no es momento. Muchos también dijeron, ay, no, es que no pueden avanzar en casos porque el Poder Judicial está corrompido, entonces no podemos avanzar porque los jueces lo frenan. Bueno, ya se hizo una reforma al Poder Judicial, ya hay jueces electos de manera popular, tienen cada vez menos pretextos para decir por qué no entran a juzgar, por ejemplo, a los expresidentes. Ya se hizo la reforma, ya hay una fiscal que, de acuerdo con su historial en el pasado, es mucho más eficaz. O sea, también hay que perderle miedo y demostrarle a la gente que los gobiernos de la izquierda partidista no van a hacer que la impunidad perdure aún en esos grandes casos. No hay pretexto. O sea, el tema es que no hay pretexto.
Tienes el Poder Judicial, tienes la Fiscalía, tienes la mayoría en el Congreso y tienes además la mayoría de gobernadores en los estados que emanan de tu mismo proyecto. No hay pretexto para que no se avance. La Fiscalía era un tapón, ya no está Gertz Manero, hoy está Ernestina. El Poder Judicial era un tapón, ya no están los ministros pasados, hoy tienes una nueva Suprema Corte y hoy tienes nuevos jueces locales. Es que no teníamos la mayoría y por eso no podíamos hacer reformas. Hoy tienes la mayoría y estás haciendo reformas constitucionales. Entonces, no hay pretexto. Es que no se coordinan en todos los estados. Tienes la mayoría de los estados. Se pueden coordinar, se deberían de coordinar. Solamente, nada más, y bien lo decían, solamente por ser del mismo movimiento, deberían trabajar como relojito. Eso es lo que tendría que pasar. Ya no hay pretexto. Y no solamente no hay pretexto, sino que aquí es donde también entra el pueblo. Porque por supuesto que celebramos 13.4 millones de pobres, por supuesto que celebramos logros históricos, que hoy los programas sociales sean constitucionales, que hoy vemos cómo regresa Cedillo y Salinas de Gortari a defender lo que fue en sus momentos, y claro que lo ves y dices, por Dios, pero ahí está Calderón. El caso Rápido y Furioso, ¿cuándo vamos a avanzar con las investigaciones? Porque las investigaciones aquí solamente de qué se trata, en qué van, qué no van. Sí, efectivamente, Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos. Es muy poco probable que nos los den en extradición. Pero ¿en dónde está Calderón? ¿O vamos a seguir creyendo que no sabía? En el mismo caso de Enrique Peña Nieto, sí, perfecto, estuvo Odebrecht, pero ¿qué pasa con agronitrogenados? ¿Qué pasa con Odebrecht? ¿Qué pasa con la Operación Zafiro? En la que también participó César Duarte, en la que participó Mario Fabio Beltrones, de la que desviaron recursos públicos desde los erarios de los estados para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿En dónde está todo eso? O sea, ¿se va a hacer algo o no se va a hacer algo? En el caso de César Duarte hay una cantidad de delitos que yo digo, este hombre no se robó su casa porque no podía. Se robó la silla del Papa. Se robó ganado de Nueva Zelanda. O sea, se robó el agua. En el caso del agua, ¿qué va a pasar también? Hasta el mingitorio del baño del despacho del gobernador. O sea, se robó todo. En el caso de Silvano Aureoles. No se robó como dicen en el caso de un ex gobernador de Querétaro, no se llevó la catedral nada más porque no le puso rueditas. Exacto, no pudo poner rueditas. Pero hizo una iglesia privada, una capilla privada. O sea, de verdad, es que César Duarte es uno de esos casos que dices, no te robaste a tu madre porque era tuya. De verdad, se robaron todo. Y así como él, hay N cantidad de exgobernadores y de actualmente senadores. ¿Qué va a pasar con los acaparadores de agua? Otra. Es uno de los grandes temas ahorita porque estamos con la ley de aguas. ¿Qué va a pasar con los acaparadores de agua? De los cuales no todos son preanistas. También hay una familia que está en la 4T que son los Monreal. O sea, ¿qué va a pasar también con eso? ¿Qué va a pasar con Pedro Aces y las investigaciones que están haciendo en la CATEM por delitos relacionados con delincuencia organizada? O sea, no solamente es ver la paja en el ojo ajeno, es verla también en el propio. Porque se dice y no pasa nada, se tiene que subsanar. Porque si quieres que el movimiento crezca y que sigas presumiendo éxitos y logros relacionados con derechos y pobreza y demás, te hace falta la medalla de seguridad. Y para lograrla necesitas también sacar a lo que está en casa. Si en algún momento te sirvió porque tuviste votos, perfecto, ya cumplieron su objetivo si lo quieres ver de esa manera. Pero si cometieron delitos, no importa si son de la 4T o no son de la 4T, se tiene que perseguir porque aunque la Fiscalía hoy le responde a la presidenta, le responden a alguien más grande todavía, al pueblo de México. Y el pueblo de México hoy dice, perfecto, yo celebro esto y lo vimos en las calles el sábado y lo estaban celebrando. Sí, pero necesitas ir por más, porque tenemos el piso mínimo. Vamos por más. Y la seguridad y la impartición de justicia y erradicar la impunidad y erradicar la corrupción es ir por más. Entonces, todo eso hoy va dependiendo. A ver, ¿qué va a pasar cada elección con los delitos electorales? Que también hay una fiscalía especializada en delitos electorales que sabemos que existe, pero no sabemos que haga nada. Y vemos delitos electorales ocurrir todos los años electorales. ¿Y qué pasa? ¿En dónde van a hacer sus propias modificaciones para que entonces pase algo? Porque si quieres que este país cambie, necesitas que pasen las cosas y necesitas empezar a actuar. Sí, es un paquete enorme, sí, apenas está empezando, sí, tampoco creo que sea algo que se vaya a resolver en 5 o 6 años, pero necesitas empezar a dar pasos contundentes porque estás marcando el ritmo de lo que van a hacer las fiscalías y del ritmo que deberían de llevar las propias fiscalías estatales. Necesitas marcar el ritmo para que cambien las cosas, a menos que queramos presumir fiscales como el de Samarripa, como el de Guanajuato, que ya vimos el rol que han tenido los fiscales en la seguridad para mal. Entonces, aquí es donde tenemos esa oportunidad de decir, bueno, ya se fue el tapón,
Ahora nos toca a nosotros establecer no solamente el ejemplo ni el piso mínimo, sino hacer las cosas, hacer que las cosas pasen. Perdóname, Álvaro, lo del fiscal de Morelos, que fue uno con el que Sí, se peleaba. Se peleó directamente, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, apenas el día de hoy, martes, hace 8 días, la presidenta de México envió la terna. Bueno, el mismo martes, hace 8 días, el Senado envía una lista de 10 a la presidenta y ella por la noche le envía al Senado la terna. Mañana se cumple una semana que fue electa Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Cumple mañana una semana, a 5 días de que asumió, cumplimenta la orden de aprehensión que tenía César Duarte. ¿Por qué no estuvo hoy en la conferencia de prensa mañanera? No me importa si va o no va. La realidad, lo que importa es que cumpla con su deber. No me importa que no se vea, lo importa es que se sienta. Que se escuche. Que efectivamente haya eficacia en la responsabilidad de combatir delitos. Y yo creo que se abre la posibilidad de que sea un cambio para bien, y que ya sea la historia también que juzgue a Alejandro Gers Manero. A mí me disgusta que se utilice el Servicio Exterior Mexicano como desechos del PRI, del PAN y de Morena, pero me parece que es muy menor el costo de darle una embajada donde quiera que sea, con tal de haberlo quitado de una responsabilidad que no cumplió. La historia no lo va a juzgar bien. Ahora, la fiscal Ernestina Godoy tiene la responsabilidad de que la historia la ubique como una funcionaria que en el ámbito de sus responsabilidades cumplió con su deber. Y yo creo que eso es lo que debe hacer cualquier servidor público, cumplir con su trabajo. No pueden transformar todo una sola persona, claro, pero sí dar resultados a partir de la confianza que se les da en la responsabilidad pública. Pues con eso cerramos, queridos amigos radicales, una semana de la fiscal. Una semana de la fiscal que tiene el deber, la responsabilidad de limpiar el mugrero. El gran mugrero que hay. De 7 años. Mugrero de 7 y contando. Y más. Y más, no, más. 7 y más. Más 7 y más. No, sí, no, y, más. Y el que se acumula cotidianamente. Sí, exacto, el de la vida cotidiana. El que se acumula diario. Bueno, le agradecemos a usted hoy y todavía nos queda este año otro programa. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Le mandamos un saludo a Héctor, que allá anda también. Ah, Héctor. Sí. Anda allá en la República Checa para su examen de doctorado. No, va a regresar ya como doctor. Doctor, aquí lo recibimos señor como doctor. doctor. El señor doctor. Gracias.